fuentes reguladas con diferentes características. La primera de ellas se llamará AVDD y tiene un voltaje mayor que el de la entrada. Podemos ver que son 15.54 voltios. Entonces es una fuente elevadora o step up, cuyo comportamiento hemos visto. Luego, basado también en la misma y única fuente de entrada de 12 voltios, este integrado nos va a entregar una fuente de 3.3 voltios. Entonces, este tipo de fuente será una fuente reductora o tipo step down, 3.3 voltios. Ya sabemos que esos 3.3 voltios nos suenan a alimentación de microcontroladores. Entonces, esta fuente va a ir a alimentar esencialmente el integrado de proceso de señal, 3.3 voltios. Pero también nos va a entregar una fuente de 1,2 voltios. En alguna zona de ese integrado de proceso se va a necesitar un voltaje de 1,2 voltios. Nos dice que la corriente de salida de esta fuente va a ser de 200 miliamperios. Nos entrega también una fuente alta de 27.15 voltios, llamada VGH. Esta es una de las fuentes que se usan para polarizar los MOSFET del panel LCD, 27.15 voltios. Finalmente, vamos a obtener una fuente llamada VGL de valor negativo que oscila entre 5 y 7 voltios. Esta fuente también contribuye a la polarización de los transistores TFT en el panel. Es de anotar que tanto esta fuente como la anterior, VGH, son hechas mediante una topología que hasta el momento no hemos estudiado en el curso de fuentes. Esa topología se llama charge pump o bomba de carga. Su protagonista es un condensador. A través del manejo apropiado de este condensador se puede obtener un voltaje negativo partiendo de otro positivo, o se puede duplicar una fuente. Basados en la hoja de datos del integrado BD 8160AEFV, vamos a estudiar la generación de las diferentes fuentes en una etapa TCON. Tenemos que el voltaje único de entrada, en este caso es de 12 voltios. Partiendo de esa fuente, vamos a entregar a la salida del integrado un primer voltaje llamado BS, cuya salida es de 15 voltios, mayor que el de la entrada, por consiguiente es una fuente tipo step up. Tiene buena corriente, como podemos observar, 1.5 amperios. Vamos a ver cómo funciona esta fuente. Podemos apreciar acá en el simulador LTSpice 4 una aproximación al interior del integrado, donde podemos observar que hay una representación del switch de potencia. El integrado tiene dentro el transistor de potencia para esta fuente tipo step up que vamos a entregar a partir de 12 voltios, 15 voltios. Ese transistor está gobernado por un circuito oscilador que tiene una frecuencia entre 500 y 750 kHz. Esa oscilación va a prender y apagar al switch, de modo que la bobina va a estar siendo cargada constantemente y cuando el switch está abierto, la bobina entrega su energía almacenada a través del diodo Schottky D3 hacia el filtro C3. Esa fuente entonces es una fuente elevadora.
Si medimos esa tensión, nos da 15 voltios. Naturalmente que en este momento tenemos nosotros puesta una carga de 20 ohmios. Si la carga varía, la fuente también variará. Entonces, el integrado tiene que estar constantemente recogiendo una muestra de la salida para, comparada con la referencia interna, convertirla siempre en una fuente constante en voltaje a través de la variación del ancho de pulso de la onda que gobierna al switch. Ahora traslademos la visión que hemos hecho en la hoja de datos del integrado al plano concreto que estamos analizando. Podemos ver una parte del integrado BD8160 llamado aquí U101. En los pines 4, 5 está la conexión al switch interno para la fuente que, después de tener un voltaje de entrada de 12 voltios y hacer la oscilación a través de la bobina L101, la rectificación en el diodo 101 y el filtraje en los condensadores C103 y 104, vamos a tener un voltaje de salida de 15.4 voltios, aquí llamado AVDD. En este podemos apreciar que hay un conjunto de resistencias a través del cual se toma la muestra al pin 1 del integrado llamado FB. Es el circuito que controla constantemente el voltaje de salida que esté fijo en 15 voltios, de acuerdo con la carga y naturalmente con relación al voltaje de referencia interno. También podemos observar que aquí nos vuelven a recordar la fórmula que hemos aplicado siempre para conocer el voltaje de salida, y es 1 más R101 y R102 sumadas, dividido la R103 por el voltaje de referencia, que es 1.162 voltios. Aun cuando en este plano no trae los valores exactos de las resistencias 101, 102 y 103, nosotros podemos, cuando tengamos la plaqueta enfrente, mirar los valores de resistencias y poder hacer la operación respectiva. Sin embargo, acá nos trae que R101 tiene un valor de 127K, R103 de 10K o de 10,2K. Eso puede depender de diferentes opciones. No nos da el valor de la R102, pero en todo caso queda claro que la fórmula que conocemos para averiguar el voltaje de salida se sigue aplicando. Apreciemos ahora la generación de esta otra fuente de 3.3 voltios para la alimentación del microcontrolador dentro del proceso de señal en la TCON, a partir del integrado BD8160 AEFV. Está basada en los mismos 12 voltios de entrada. La diferencia, de acuerdo a la distribución de los componentes, es que esta fuente es reductora. El switch, también contenido dentro del integrado, está siendo conmutado a través de la fuente V2.
Eso provoca la carga y la descarga de la bobina L1 que, en compañía del diodo 3 y el condensador C3, logran hacer de esta fuente una salida estable de 3.3 voltios, rica en corriente, aunque mucho más baja que el voltaje de entrada. Recordemos al U103, regulador lineal, que recibiendo la fuente de 3.3 voltios por la entrada, nos saca un voltaje de 1,2 voltios a la salida con una corriente de 200 miliamperios.